Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, Buenas profe. noches. Ok, súper bien. Buenas noches, profe, ¿sí escucha bien? Muchas gracias por confirmar. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente, chicos, después de la semana de receso que tuvimos. Para el día de hoy vamos a hablar en esta hora y media sobre el diseño de floculadores. Sin embargo, antes de iniciar, yo quiero hacer como una aclaración en cuanto al recorrido que hemos realizado durante el curso. ¿Listo? Para que queden claras ciertos aspectos. Entonces, como les decía, las videoconferencias de pronto no alcanzamos a abordar todos los contenidos que se deben abordar en cada una de las semanas. Entonces, más o menos yo distribuyo entre lo que el estudiante debe consultar, ya sea en el material de estudio, de apoyo y lo adicional pues se ve en las videoconferencias. Yo les pedí a todos ustedes que particularmente para esta videoconferencia era importante haber tenido, al menos haber leído el material de estudio, las unidades 3 y 4, porque estas están dedicadas a las generalidades de las etapas de coagulación y floculación, que son los dos procesos con los que se inicia el tren principal del tratamiento, de un tratamiento convencional. ¿Listo? No siempre se va a iniciar con esos, pero en un sistema convencional así lo es. ¿Listo? Entonces, si bien es cierto, vamos a abordar acá algunos aspectos de la floculación. No olviden que antes de la floculación existe la coagulación. ¿Listo? ¿Por qué no lo abordo acá? Porque ya tenía preparado para ustedes, no solamente pues el contenido del material de estudio, más que todo el de material de estudio se los puse a leer previamente, era con la finalidad de que vinieran eh, como con un contexto inicial, pero ya para hablar de la coagulación en específico, yo tenía ya preparado un material que ustedes lo pueden ver aquí en semana 3, donde se amplifica o se detalla con un poco más sobre algunos aspectos de la coagulación y también hay un ejercicio de diseño, ¿listo? Para que ustedes lo puedan ver. Y pues lo puedan analizar y entender. ¿Listo? Yo entiendo que ustedes hasta el momento saben cómo diseñar una canaleta partial para, para uno de sus propósitos, que es medir el caudal. Eso yo presumo que ustedes lo tienen muy claro, pero las canaletas partial que usualmente se utilizan para hacer coagulación en los procesos mediante este tipo de dispositivos hidráulicos, pues requiere que hagamos unas comprobaciones de unos parámetros, uno o dos parámetros de diseño, para verificar si efectivamente esa canaleta sirve para que exista una mezcla rápida y homogénea entre el químico que yo le estoy aplicando y el agua. ¿Listo? Entonces, importante que no omitan eso. Nuevamente, no lo vamos a abordar aquí en la videoconferencia, pero no significa que no lo tengan que hacer. Tienen que consultar esta información. ¿Listo? Y pues para la parte de floculación, pues también. Aquí en particular, y así nos va a pasar en varias etapas del diseño,
Para cada una de las etapas hay diferentes tipos eh, o dispositivos que nos permitan cumplir con el objetivo de cada etapa. En floculación existen diferentes tipos de floculadores. Hay un ejemplo, actualmente en el material de apoyo, hay un ejemplo de diseño para uno de esos tipos. Ahorita vamos a abordar otro. ¿Listo? Quisiera abordarlos todos, pero no alcanzo. Entonces, también hay una lectura recomendada donde hay un ejemplo de diseño para otro tipo de floculador. Entonces, es importante que consulten esta información, no se queden solo con la videoconferencia y pues ahí digamos que uno trata de que ustedes salgan con la mayoría de los conocimientos generales que se abordan en este curso. Y listo, eso es. Entonces, nuevamente vamos a retomar nuestra charla de hoy. Entonces, yo quería traer varios casos de diseño de floculadores, pero la verdad es que vi que el tiempo no me dio. Voy a entonces abordar el primero, que es, digamos, uno de los más utilizados y también creo que pueden llegar a ser más complejos. Entre esos está el hidráulico. Digamos que hay floculadores hidráulicos, hay otros mecánicos. A mi punto de vista, creo que los mecánicos son más sencillos de diseñar, pero por eso quisiera abordar este caso de estudio que es un floculador hidráulico. Bueno, entonces, la idea es que podamos diseñar un floculador hidráulico de flujo horizontal para un caudal de 70 litros por segundo. En, en una de en el material de apoyo van a tener una grabación disponible donde yo les enseño cómo diseñar un floculador también hidráulico, pero de flujo vertical. Más o menos los principios, las ecuaciones y los principios hidráulicos son los mismos. Cambian ciertos aspectos, pero son muy similares. ¿Listo? Similares en cuanto a, a cómo llegar para poder comprobar o verificar esos parámetros de diseño que nos exige la normatividad vigente. Entonces, este floculador de flujo horizontal hidráulico, pues digamos que se compone de un tanque, básicamente, y el agua que una vez ha sido coagulada ingresa inmediatamente para hacer un recorrido, eh, el recorrido que nosotros hayamos diseñado y cuya configuración hayamos comprobado que puede funcionar para que se forme el floc, porque ese es el propósito del proceso de floculación, que se forme un floc, y un floc es una aglomeración de partículas suspendidas o pueden llegar incluso a ser disueltas en algunos casos porque por sí solas no llegaron a sedimentarse. O sea, ellas ya habían pasado por un sedimentador y aún así se mantienen suspendidas. Entonces, el hecho de que yo posterior al floculador vaya a utilizar un sedimentador es porque precisamente estoy buscando que esas partículas tan pequeñas a partir de la adición de un químico se puedan atraer entre sí y se vayan acumulando y se vuelvan aglomeraciones que sean más grandes, más pesadas y posteriormente se puedan sedimentar. Entonces, esa es la finalidad del floculador, formar el floc, la aglomeración de partículas. Este tipo de floculadores está compuesto o utiliza más bien una especie de paneles o pantallas
también llamados deflectores o baffles o tabiques, también se conocen así, que están dispuestos en una configuración que obliga al agua a fluir en una trayectoria en zigzag. Entonces el agua coagulada viene por acá, cambia de sentido, luego vuelve a cambiar de sentido, sigue hacia abajo, hacia arriba y así. ¿Listo? Pues abajo y arriba me refiero en el sentido en que lo estamos viendo, porque el agua no es que vaya arriba abajo, sino de un lado a otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con estos deflectores? Pues estos están colocados de manera que interrumpen el, el flujo y provocan una especie de mezcla, pero es una mezcla suave. ¿Listo? Entonces, coagulación, esa es una de las grandes diferencias entre coagulación y floculación, y es el tipo de mezcla. Coagulación usa mezcla rápida. Aquí utilizamos en floculación mezcla suave. Y eso es con el fin de fomentar la formación de flóculos a medida que el agua pase a lo largo del canal. ¿Listo? Si yo no aplico un floculador después de la coagulación, pues nunca se me va a formar el floc porque va a estar en constante agitación y pues lo que hace es romper, o sea, no se van a formar porque porque no va, esa agitación fuerte o rápida no va a generar que se atraigan. Más bien, si se llegan a atraer, puede correr el riesgo de que se rompan los flocos. Este tipo de floculadores es muy común en plantas de tratamiento que buscan diseños hidráulicos más simples, sin equipos mecánicos. Sin embargo, tiene algunas limitaciones y es que este tipo de floculadores es ideal para plantas de tratamiento de agua potable pequeñas y alcanza a ser de mediana capacidad, donde cuando se diseña para esa capacidad o esa población objetivo, pues usualmente los recursos técnicos y financieros suelen ser más limitados. ¿De qué orden de capacidad estamos hablando? ¿Qué podríamos decir? Porque suena muy, o sea, no tan acertado decir una planta pequeña. Para nosotros, ¿qué sería una planta pequeña? Entonces, una planta pequeña, estamos hablando de una capacidad que puede ser entre 10 a 100 litros por segundo. Eso es más o menos una población objetivo entre 500 a 25.000 habitantes. Sin embargo, hay otros diseñadores que frecuentemente utilizan este tipo de floculadores en plantas pequeñas, o sea, no del orden de 10 a 100 litros por segundo, sino lo máximo es que sean de 50 litros por segundo. ¿Listo? Mm, y si fueran un poco más grandes, o sea, estuvieran en la categoría de plantas pequeñas, pero que son mayores a 50 litros por segundo, algunos prefieren que no se use el floculador hidráulico horizontal, sino el de flujo vertical, porque estos son mucho más profundos que los horizontales, del orden de 2 a 3 metros, y pues es factible, es mucho más factible. ¿Listo? Sin embargo, hay casos excepcionales donde también se utiliza este tipo de floculadores en plantas de capacidad mediana. Capacidad mediana estamos hablando entre 100 a 1000 litros por segundo. Eso serían entre poblaciones como entre 25.000 a 250.000 habitantes. ¿Listo? Pero bueno, eso es, digamos, lo que algunos diseñadores, de acuerdo a su experticia,
han decidido seguir, ¿no? Que dicen, no, yo puedo hacer la excepción acá porque yo creo que aquí funciona, bueno, toman esas decisiones por lo que les digo, por su experticia. Sin embargo, la norma en este aspecto es rigurosa al mencionar, la norma de la que estoy hablando es la resolución 330 del 2017, y en esta dice que los floculadores hidráulicos, llámese de flujo horizontal, vertical, el Alabama, el que sea, se deben utilizar únicamente para caudales menores de 250 litros por segundo. Entonces, el rango es muy amplio y entra tanto capacidad pequeña como capacidad mediana. Bueno, para, para poder iniciar el diseño de este tipo de floculadores y en muchos de los procesos que vamos a abordar, es importante hacer algunas suposiciones de algunos parámetros que de pronto ya están regulados, especialmente en la norma. Entonces, en esa misma resolución, la 330 del 2017, se menciona cuánto son los tiempos de retención hidráulica que debe cumplirse en los floculadores, ya sea mecánico o hidráulico. El valor de ese tiempo debe ser entre 20 a 40 minutos. ¿Listo? En este caso, pues solo como vamos a hacer el ejercicio de diseño y vamos a verificar si cumple o no, y si no cumple, hay que mirar qué aspectos podemos cambiar, pues en primera instancia vamos a asumir un TDH o un tiempo de tensión hidráulica de 30 minutos. ¿Listo? Algunos se preguntarán a qué hace referencia el tiempo de tensión hidráulica. Y el tiempo de tensión hidráulica es, pues, digamos que se podría explicar como el tiempo que tarda un volumen controlado de agua, volumen de control, en pasar de la entrada a la salida del sistema. ¿Listo? Entonces, si el recorrido del agua tiene que ser de esta manera en zigzag, entre los tabiques o los deflectores que yo vaya a colocar, pues ese recorrido que debe hacer el agua debe demorar el tiempo que yo haya seleccionado, en este caso 30 minutos. Pero les recuerdo, la norma maneja un rango entre 20 a 40 minutos. ¿Listo? Entonces, cuando uno se vaya, es muy usual que, bueno, uno puede diseñar nuevas unidades de tratamiento, pero también es muy usual hacer optimizaciones en las plantas que ya están construidas. Y para llegar a hacer una optimización hay que hacer un diagnóstico y una comprobación de diseño. Entonces, usted va a la planta, hace las mediciones y verifica. Entonces, usted le dice, no, pues esto fue diseñado con 30 minutos. Pues se va a verificar si así fue. ¿Listo? Y si no cumple, al menos que esté dentro del rango que exige la normatividad. Por otro lado, para este tipo de floculadores es recomendable diseñar para velocidad del flujo del agua que varíe entre 0,1 a 0,3 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, la velocidad es muy lenta, la que eh, debe aplicarse en ese volumen de agua. Para este caso, lo vamos a asumir como 0,2. ¿Listo? Si hay que realizar algún cambio porque el parámetro de diseño
no me funciona, pues puede ser, puede variarse el TDAH o la velocidad hasta que cumpla. Bueno, entonces, para un periodo de mezcla o un tiempo de tensión hidráulica de 30 minutos y una velocidad de flujo, uy, aquí me equivoqué, lo siento, es que 20 metros. Esperen, corrijo esto rápido. Oh, así. Um, Bueno, y una velocidad de 0,2 metros por segundo, vamos a calcular la distancia total recorrida que debe recorrer el agua. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues bueno, nosotros tenemos precisamente la velocidad y ese TDH, ese tiempo de tensión hidráulica. Entonces hacemos un producto entre estas dos, ¿listo? Y nos va a dar 360 metros, ¿listo? Entonces 0,2 metros por segundo por 30 minutos y estos minutos los voy a pasar a segundos, entonces por eso multiplico por 60 nos da 360 metros. Eso es la distancia que debe recorrer el volumen de agua para que yo pueda cumplir con esa velocidad y con ese tiempo de tensión hidráulica. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Listo? Por ahora, Esa, ecuaciones profe, sencillas. profe, Dime. esa, esa distancia total recorrida, yendo de extremo a extremo o longitudinalmente. Esa debe ir de extremo a extremo. ¿Listo? Pero ahorita vamos a ver que no es esta longitud de la cual estamos hablando, sino es la longitud que debe recorrer el agua, o sea, la longitud en zigzag. Esa es, Sí, eso es lo que le preguntaba. Eso. ¿cierto? Listo. Bueno, ahora vamos a calcular el volumen de agua que a recorrer ese tanque floculador durante 30 minutos. ¿Listo? Porque de esa forma, pues vamos a saber cuál es la capacidad de ese tanque que vamos a tener que excavar o colocar. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos el caudal de diseño, porque nos dijeron que era un floculador para 70 litros por segundo, y tenemos el tiempo en que va a tardar ese volumen en hacer floculación, entonces vamos a hacer el producto entre estos dos. Entonces, 0,07 metros cúbicos por segundo, que es el caudal de diseño, por 30 minutos y por 60 segundos, para pasarlo a segundos. Y el volumen útil, más bien, el volumen total del tanque va a ser 126 metros cúbicos. Con ese, eh, bueno, con ese dato lo vamos a dejar ahí pendiente y ahora vamos a calcular el área transversal requerida de un canal entre los baffles. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el área transversal entre estos baffles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Tenemos el caudal de diseño y tenemos la velocidad con la cual va a pasar el agua eh, a través de estos canales que se forman entre los tabiques o los baffles.
Entonces, nuevamente, esa área transversal la vamos a llamar A minúscula, y va a ser el caudal de diseño, que es 0.07 metros cúbicos por segundo, dividido en la velocidad del flujo, que fue la que asumimos, 0.2 metros por segundo. Y eso nos da un área transversal de 0.35 metros cuadrados. Bueno, ahora, teniendo en cuenta que el agua va a pasar por entre estos bafles, pues necesitamos saber cómo vamos a distribuir estos tabiques o estos bafles. Y digamos que no hay una forma de calcularlo, sino más bien se hace primero una estimación. ¿Listo? Se define cuál es la distancia que podríamos utilizar. Una regla común es que la distancia entre los bafles o los tabiques en un floculador de flujo horizontal esté en un rango entre 0.3 a 1.5 veces la altura del floculador. Sin embargo, pues digamos que no tenemos la altura por el momento. De hecho, eso la vamos a calcular posteriormente. Vamos a hacer una estimación de la altura que vamos a requerir, pero aquí en este caso no la tenemos. Cuando vayamos a hacer una comprobación de diseño, este parámetro o esta indicación sería muy valiosa, porque tendríamos, como ya está construida la unidad, sabremos efectivamente cuál es la altura del tanque y simplemente comprobamos si la distancia entre estos tabiques pues está entre ese rango, 0.3 a 1.5 veces la altura del floculador. Porque este rango es como el más común. Digamos que por experticia de varios diseñadores, ellos han comprobado que este rango asegura que el flujo del agua cambie de dirección lo suficiente para inducir una agitación, pero recuerden, es una agitación lenta que no genera turbulencias excesivas que puedan romper los flóculos que ya se han estado formando. ¿Listo? Generalmente, la distancia típica entre tabiques o bafles es entre 60 a 150 centímetros. Digamos que es una distancia adecuada para garantizar eh, pues una buena agitación y minimizar el riesgo de contraflujo. Pero también, digamos que han habido casos de éxito donde podríamos utilizar distancias más pequeñas del orden de 0.45, como nos están recomendando aquí, cuando los caudales no son excesivamente altos. Entonces, 0.45 puede ser suficiente para inducir esa agitación que requerimos sin crear turbulencias excesivas. ¿Listo? No hay, digamos que ni en la norma no dice cuánto debe ser, pero por algunas experiencias podemos saber que entre 60 y 150 centímetros es un rango aceptable, pero no quiere decir que distancias menores no se puedan utilizar. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a aplicar esa excepción. Entonces, teniendo en cuenta
digamos, esa distancia de baffles que hemos asumido, vamos a calcular la profundidad del agua. Entonces, tenemos el área transversal que anteriormente habíamos calculado, que es 0.35 metros cuadrados, y dividido sobre la distancia de esa distancia entre baffles, que es 0.45 metros, pues nos va a dar la altura. ¿Listo? ¿Cuánto les da 0.35 dividido en 0.45? Pero 77. 0.78. ¿Cuánto? No escucho bien. 0.77. Ok, muy bien. 0.77, o sea, serían 77 centímetros de profundidad del tanque. Digamos que para efectos también de por experiencias previas, como les decía, estos floculadores no son muy profundos a comparación de los mecánicos o del floculador hidráulico de flujo vertical. Sin embargo, sí se ha visto que de pronto profundidades menores a 90 centímetros pueda que no sea adecuado. Entonces, al darnos una altura menor a 90 centímetros, pues vamos entonces a adoptar otro tipo de separación para poder aumentar la altura. En este caso, aumentar la distancia entre baffles, lo que va a hacer es disminuir la altura, ¿cierto? Entonces, lo mejor sería disminuirla. Entonces, aquí ustedes pueden empezar, si así lo desean, verificar si yo adopto un valor de separación de baffles de 0.40, a ver cómo me va. En este caso, pues yo quise empezar con 0.35. También es una distancia adecuada. Nuevamente, no es algo que se exija de cuánto debe ser. Por supuesto, debe haber un mínimo hasta dónde llegar, pues porque así si dejo una distancia tan corta, pues lo que voy a hacer es que ustedes saben que en áreas hidráulicas muy pequeñas, el flujo del agua pues aumenta y pues eso es lo que no queremos en la floculación, que la velocidad aumente. Entonces, digamos que distancias de 30 centímetros es lo que particularmente yo he visto, no he visto menos. Entonces, por eso lo dejé en punto 35, para no llegar al límite. Y con punto 35, pues aplico nuevamente esta ecuación. Y lo único que cambia es esta distancia entre baffles. Entonces, eso nos daría casi 1 metro. ¿Listo? O más bien 1 metro de profundidad del tanque. Eso es aceptable. Es una altura que, digamos, es pequeña con respecto a otros floculadores. Eso hace que uno pueda acceder fácilmente al tanque y poder hacer mantenimiento. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Nuevamente, si uno al final se da cuenta que no funcionan todas estas suposiciones que uno hace, pues simplemente se devuelve y empieza a jugar con todas estas suposiciones, con los parámetros de diseño que se me permitan ser modificados y volver a reevaluar. Ahora, por supuesto, como todo tanque que va a almacenar agua, es necesario dejar un borde libre.
En un floculador, pues, o en un tanque, ustedes saben que el borde libre es la distancia entre el nivel máximo del agua y la parte superior del tanque. Y este borde libre es importante garantizarlo para que el agua no se desborde y para proporcionar un margen de seguridad que permita lidiar con variaciones en el caudal y pues algunas condiciones operativas inesperadas. Entonces, la elección del borde libre depende del diseño específico, del tamaño de la planta, pero en general se recomienda un borde libre entre 30 a 60 centímetros. ¿Listo? En floculadores de baja profundidad, como los horizontales, que que pueden llegar a ser de alturas entre 90 de 90 centímetros a 150 centímetros o 1.5 metros, el borde libre puede ser pequeño, del orden de 30 a 40 centímetros. ¿Listo? Pero en floculadores o en tanques mucho más altos, es preferible aumentarle al borde libre. ¿Listo? Valores típicos que pueden llegar hasta 60 centímetros para asegurar un manejo seguro del volumen de agua que se va a almacenar allí. Entonces, para este caso, vamos a asumir un borde libre, como nos dio 1 metro de profundidad, vamos a asumir un borde libre de 30 metros. Por lo tanto, la profundidad total del tanque sería la sumatoria de estos dos valores que hemos encontrado y definido. Un borde de 30 metros o de 30 centímetros. 30 centímetros. Hay que corregir ahí la... Dime. Dice 0. No, sí, ahí dice 0,30 metros. Ajá, sí, señor. Listo. Listo. Entonces, pues nada, la altura total sería 1 metro de la altura útil del tanque más los 30 centímetros del borde libre. Eso nos da una altura total de 1.30 metros. Bueno, ¿qué es lo otro que viene a continuación? A continuación viene que debemos definir o estimar un espacio libre entre los tabiques o los deflectores y las paredes laterales del tanque. ¿Listo? ¿Cuál es ese espaciamiento? Este que ustedes ven acá, ¿cierto? Entre el final de este borde, de este tabique, y la pared total, y la pared lateral, perdón. Entonces, el espaciamiento entre tabiques y las paredes del tanque puede estimarse o puede estimarse que sean iguales a 1.5 veces la separación entre tabiques. ¿Listo? Entonces, por esa razón, este espacio que lo vamos a denominar E sub L va a ser igual a 1.5 por el distanciamiento entre los baffles o los deflectores. Esto va a permitir, o digamos que este valor que se ha denominado que sea 1.5 veces, se utiliza mucho porque se ha visto que esto permite un flujo más amplio y en teoría aseguraría que el agua fluya sin restricciones tanto en la parte superior como inferior de los tabiques. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos, que habíamos
aquí se me olvidó colocarlo, pero habíamos definido que este distanciamiento entre tabiques iba a ser 0,35. Entonces, por 1,5 nos da 0,525, 53. Podríamos aproximarlo a 0,55 metros. ¿Listo? Entonces, esta distancia es lo que va a medir 0,55 metros. Sin embargo, nuevamente, esta parte no está reglamentada, por lo tanto, hay diseños que no siguen esta regla de 1,5 veces. Hay diseñadores que han comprobado que al minimizar esta distancia, uno puede llegar a minimizar el efecto de contraflujo en las curvas. Por lo tanto, algunos sugieren que este espaciamiento sea igual a 0,5 veces la separación entre tabiques. ¿Listo? Entonces, pueden utilizar también ese criterio de diseño. Es válido. ¿Listo? Entonces, entre 0,5 a 1,5 veces puede servir. ¿Listo? Esto del fenómeno de contraflujo en las curvas es muy importante tenerlo en cuenta porque ocurre, como su nombre lo indica, pues ocurre cuando el flujo del agua, cuando está pasando por el floculador, se invierte o circula en una dirección opuesta a la que se pretende. Y eso genera zonas de flujo ineficientes o incluso puede generar estancamiento. Si esto pasa, pues reduce la efectividad del proceso de floculación porque los flóculos no se están formando correctamente. Por eso la velocidad del flujo es tan importante, porque una velocidad de flujo inadecuada, pues no genera el flóculo que yo necesito que posteriormente se sedimente. Y eso puede comprometer la calidad del agua tratada. Bueno, entonces, continuemos. Bueno, aquí vamos a definir otra suposición que vamos a hacer y si no nos funciona, pues rediseñamos nuevamente, pero es definir el ancho útil del floculador. ¿Listo? Entonces, para floculadores de flujo horizontal y vertical, un ancho útil generalmente varía entre 2 a 6 metros. Sin embargo, el valor específico depende también del tamaño de la planta y el valor del caudal que se trate. Entonces, hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta para seleccionar como un ancho adecuado. Entonces, para plantas de pequeña capacidad, nuevamente estamos hablando que las de pequeña capacidad son menores a 100 litros por segundo. Es común encontrar anchos de floculadores entre 2 a 3 metros. Y este ancho es suficiente para proporcionar el espacio necesario para un flujo controlado y uniforme en este tipo de sistemas que manejan volúmenes de agua menores. Para floculadores de mediana capacidad, que pueden ser entre 100 a 500 litros por segundo,
El ancho útil puede también variar entre 3 a 5 metros. ¿Listo? Entonces, claro, aquí ya maneja rangos de caudales un poco más altos. Sin embargo, con estos anchos se puede mantener un flujo adecuado entre compartimientos y puede generar una agitación suficiente para formar los flóculos de manera eficiente. Y ya floculadores de gran capacidad que son entre caudales entre 500 litros a 1000 litros, o bueno, mayores a 500 litros, pues ahí sí los floculares son mucho más anchos, pueden llegar hasta 6 metros o incluso más. Entonces, para este caso, vamos a definir un ancho de la floculación, que el ancho sería esta, digamos, esta dimensión transversal del floculador de 3 metros. ¿Listo? En ese orden de ideas, el ancho efectivo de cada canal, ¿cuál sería? ¿Listo? Entonces, en este caso, si el ancho total o el ancho útil son 3 metros, yo tengo que quitarle este espacio libre por donde va a pasar o va a circular el agua libremente para pasar al otro canal compuesto por el otro tabique. Entonces, a 3 metros le quito este borde, este espacio libre, perdón, que habíamos estimado de 0.55 metros y nos da que el ancho efectivo de cada canal o la longitud del tabique será de 2.45 metros. ¿Listo? Esa longitud la vamos a conocer como B sub E y es esta, la longitud del tabique. Bueno, ahora, después de calcular ya ese ancho del canal, vamos ahora a calcular el número de canales que se van a generar. ¿Listo? Entonces, para eso debo tener en cuenta la longitud que debe recorrer el agua en esos 30 minutos, que fue el primer dato que nosotros calculamos, ¿listo? Que fue 360 metros. Eso es lo que tiene que recorrer el agua, ¿listo? Y era la que preguntaba nuestro compañero al inicio, que cuál era esa distancia, porque yo no voy a hacer un canal de 360 metros, no, va a ser mucho más pequeño, pero en en esa longitud de canal pequeño, yo voy a generar unos canales a partir de esos tabiques, voy a generar unos canales y toda esta distancia en zigzag es L, ¿listo? Y yo debo calcular para L cuántos números de canales voy a requerir. Entonces, para eso voy a tomar la longitud de 360 metros y la voy a dividir en 2.45. ¿Por qué? Porque esa es la distancia o la longitud de cada tabique. ¿Listo? Eso es lo que va a recorrer finalmente como, o sea, realmente esa va a ser el recorrido del agua. ¿Listo? Entonces, divido esto y me va a dar 100.46, perdón, 146.9 canales. ¿Listo? Entonces, para redondear, vamos a redondear a la mayor aproximación, serían 150.
¿Listo? Entonces, para que el agua recorra 360 en longitudes de bafle de 2.45 metros, debo crear o debo diseñar 150 canales. ¿Listo? La pregunta es, entonces, para hacer esos o para tener esos 150 canales, ¿cuántos tabiques yo debo colocar? Entonces, el número de tabiques va a ser el número de canales menos 1. ¿Listo? Entonces, 150 canales para 149 tabiques o pantallas o deflectores o baffles. ¿Listo? Eso es. Ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Ay, Bien, profe, hasta el momento. listo. Bueno, ahora viene algo muy interesante y es saber, ahora sí, tenemos la profundidad, ¿cierto? Del tanque. Asumimos un ancho del floculador, del tanque floculador, pero ahora nos falta calcular la longitud de este tanque. ¿Listo? Que es muy diferente a la longitud que debe recorrer el agua. Entonces, con estos datos que hemos calculado, vamos a calcular ahora sí la longitud. ¿Listo? Pero la longitud del interior de la cámara de floculación o del tanque de floculación depende no solamente del número de tabiques que voy a colocar y el número de canales que voy a tener, sino del espesor de cada tabique. ¿Listo? Entonces, esa longitud del tanque de floculación va a ser igual al número de canales por el espesor del canal más el número de baffles o de tabiques por el espesor de ese tabique. ¿Listo? Ese espesor, pues digamos que son elementos, perdón, el espesor depende del material con que yo construya esos tabiques. ¿Listo? Y los tabiques, las pantallas o los baffles se pueden construir en diferentes materiales. Hay que tener en cuenta que la selección del material depende del tamaño de la planta, del presupuesto, de la durabilidad con la que yo deseo que se mantenga ese material y condiciones de operación. En la tabla que ustedes están viendo en pantalla, se mencionan como los materiales más comunes con los que se construyen esos tabiques o esos baffles. También, pues, me permití colocarles como algunas ventajas o desventajas más notorias, dependiendo del material y los espesores típicos que se utilizan. Entonces, uno de los materiales más utilizados es que esas pantallas sean en concreto reforzado. ¿Listo? Y esto se utiliza mucho en floculadores con capacidad mediana o capacidad grande. Algunas de las ventajas de utilizar concreto reforzado como material para estas pantallas es, por supuesto, la durabilidad. Entonces, el concreto usualmente tiene una larga vida útil y es resistente al desgaste y a la corrosión, y eso lo hace adecuado para aplicaciones a largo plazo en plantas potabilizadoras. Otra ventaja es la resistencia estructural. Entonces, el concreto puede soportar grandes volúmenes de agua y fuerzas generadas por el flujo. Y otra ventaja importante es el bajo mantenimiento. Una vez que
la pantalla de concreto reforzado esté construido, el concreto requiere poco mantenimiento y eso hace que se reduzcan los costos operativos. Dentro de las desventajas, pues digamos que en comparación con otros materiales puede llegar a tener un costo inicial elevado. Y otra desventaja y mucho más importante es la dificultad en la modificación. Entonces, una vez construido, esas pantallas, pues cambiar el diseño o la disposición de los tabiques, pues es complicado y si se hace es muy costoso. Los espesores típicos que se pueden utilizar para tabiques de concreto suelen ser entre 15 a 25 centímetros. Su elección, o más bien, se sugiere que haya una comprobación de, de la presión que puede resistir estas pantallas a un espesor determinado para verificar si el espesor elegido pues, es el más adecuado para la cantidad de agua que va a circular adyacente a estas pantallas. Otro material que yo sé que se utiliza, pero yo personalmente no lo he visto mucho, es el de acero inoxidable. Entonces, es usual su uso, seguramente en otros países. Aquí yo no he visto a utilizar acero inoxidable, pero aparentemente se utiliza mucho en plantas donde la corrosión es un factor crítico. Entonces, dependiendo, no sé, del agua, que sea muy dura o tenga algún parámetro de calidad de agua que donde pase, corroe el material. Entonces, el acero puede ser, pues el acero tiene un tratamiento específico, entonces puede ser resistente a ese factor. Es usual que se utilice en floculadores de plantas de pequeña a mediana capacidad y pues es una estructura ligera y modificable. Entonces, dentro de las ventajas, pues es altamente resistente a la corrosión, lo que lo hace ideal para su uso en entornos húmedos y en contacto continuo con el agua. Tiene, digamos que las estructuras de acero inoxidable son más precisas en el diseño y permiten mayor flexibilidad en esos aspectos de diseño que van surgiendo. Y lo que les decía, es más ligero que el concreto. Entonces eso facilita el transporte y la instalación. Dentro de las ventajas, pues el acero inoxidable puede ser más costoso que otros materiales, tanto en términos como de acceso al material, como acceso al material por costos de fabricación, como de instalación. En cuanto al mantenimiento, pues el acero es resistente a la corrosión, pero requiere inspecciones periódicas y en algunos casos tratamientos adicionales para evitar el desgaste a largo plazo. Dentro de los espesores específicos, pues son mucho más pequeños, entonces los baffles de acero inoxidable suelen tener espesores de 3 milímetros a 8 milímetros. Eso dependiendo también de la resistencia estructural que usted requiera. Otro material, este sí lo he visto en una que otra planta, es el polietileno de alta densidad. Este es un material plástico que pues cada vez como que se ha utilizado en varias aplicaciones para el tratamiento del agua, debido a que pues tiene propiedades anticorrosivas y es de fácil manejo. Dentro de las ventajas, pues es resistente a la corrupción, a la corrosión y a el contacto con productos químicos.
Entonces, el polietileno de alta densidad no se ve afectado por ninguno de estos aspectos que se pueden presentar en el agua. También es ligero y fácil de instalar y pues por ser un material liviano, y eso puede reducir costos de construcción y es flexible. Entonces puede fabricarse en paneles o en pantallas así como ustedes la ven, o también tiene formas personalizadas y eso hace que se facilite su ajuste en diferentes configuraciones que necesitemos en los floculadores. Algunas desventajas, por supuesto, no todo es perfecto, es que suele tener menos resistencia estructural en comparación con el concreto o el acero, por lo que su uso es limitado a plantas pequeñas o áreas donde las cargas por presión hidrostática no sean muy altas. Y por otro lado, aunque es resistente a la corrosión, el polietileno de alta densidad, su durabilidad puede ser menor que la de concreto o incluso la de acero para algunas aplicaciones. El espesor típico que se utiliza con este tipo de material puede ser entre 10 milímetros a 20 milímetros. Y por último tenemos la madera, pero madera tratada. Entonces, históricamente se ha utilizado en plantas especialmente de capacidad pequeña, sobre todo en áreas rurales o en sistemas de tratamiento que resultan ser temporales. Hoy en día, digamos que su uso es menos común, pero sigue siendo una opción en ciertas situaciones. Dentro de sus ventajas, pues digamos que puede tener un costo bajo o es más barata que otros materiales. Su disponibilidad, pues precisamente si se utiliza mucho en áreas rurales donde la madera es más accesible, que le puede llegar a ser el concreto o el acero y es fácil de modificar. Entonces, en caso de que necesite reparación, entonces, y si el diseño lo requiere, se puede ajustar fácilmente. Desventajas, pues todo lo que lleva la madera, el uso de la madera, que es que tiene una vida útil limitada, incluso si es tratada, su vida útil suele ser más corta por fenómenos de degradación, al estar en contacto frecuente con el agua. Y el mantenimiento también. Entonces, usualmente la madera tratada requiere mantenimiento regular para asegurar que pues, se mantenga en condiciones adecuadas y evitar la degradación por el agua. En caso de que se requiera utilizar, pueden, pueden tener espesores entre 5 centímetros a 10 centímetros. También dependiendo de la resistencia estructural que se requiera. ¿Listo? Para este ejemplo, pues vamos a utilizar, digamos que un material que es muy común, que es el de concreto reforzado. Y vamos a asumir un espesor de cada uno de los tabiques de 15 centímetros. Entonces, teniendo en cuenta, digamos que la ecuación que les mostré anteriormente, que es esta, pues reemplazamos los valores. Entonces, esa longitud total va a ser los 150 canales, donde cada uno mide 0.35 metros de ancho, que resulta ser la misma distancia entre baffles, más los 149 tabiques que se van a colocar, cuyo espesor, vamos a asumir, es de 15 centímetros. ¿Listo? Entonces eso nos da 74.85 metros. Aproximándolo, la longitud de este canal sería esa. ¿Listo? La longitud del
tanque de defloculación sería de 75 metros. Por supuesto, 75 es una distancia considerable. Yo he visto, bueno, digamos en la planta de potabilizadora de aquí de Bogotá, una de las plantas, El Dorado, esa tiene unos tanques inmensos de floculación. Yo no recuerdo muy bien, creo que son de 50 metros, 45, 50 metros, pero claro, ellos, si no estoy mal, los tabiques son en polietileno de alta densidad. Entonces, eso es con lo que hay que jugar uno como diseñador. Uno selecciona los materiales que va a utilizar, estima algunos parámetros de diseño, pero uno tiene que ver el diseño como un todo, tener en cuenta la topografía, el área disponible donde va a estar, eh, donde se proyecta que esté la, la planta y todos esos aspectos y demás, porque hay varios, pero precisamente para eso, para verificar, bueno, 75 metros, ok, puede ser factible, pero el terreno me da para eso, entonces en dado caso de que no, pues una opción no es mantenerse en este caso, es decir, ay no, yo quiero seguir con el concreto, entonces voy a disminuir el espesor del tabique. Entonces hay que tener cuidado con eso, con disminuir el espesor. Digamos que no es, nuevamente, hay muchos aspectos y entre esos está el espesor del tabique, que no es una regla que sea entre 15 y 25 centímetros. Eso es lo que entre diseñadores hemos visto que puede funcionar. Pero si alguien dice, puedo utilizar uno de 10 centímetros, ok, puede ser factible, pero cuidado, porque el concreto requiere un espesor mínimo para mantener, primero que todo, su integridad estructural. Pues digamos, es importante que sepan que estas estructuras, estos tabiques, necesitan tener la capacidad de soportar la presión hidrostática ejercida por el agua dentro del floculador, por lo que espesores tan delgados, pues el concreto estaría propenso a agrietarse o a fallar rápidamente. Por otro lado, está comprometida la durabilidad. Entonces, el concreto requiere mínimo un espesor adecuado para garantizar su durabilidad en ambientes húmedos. Y lo otro y más importante es que estos no son pantallas de solo concreto, es concreto reforzado. Entonces usted necesita tener un espesor adecuado para colocar el refuerzo adecuado. Entonces, digamos que para los tabiques usted puede utilizar barras de acero o mallas de refuerzo. En un espesor de menos de 15 centímetros puede llegar a ser insuficiente para alojar correctamente el refuerzo. Además, porque usted tiene que tener en cuenta la adherencia y la protección del acero en espesores de tabique tan pequeños. Entonces, eso se vería comprometido y eso reduciría significativamente la capacidad de soportar cargas y evitar corrosión del refuerzo. Entonces, sí, un tabique de concreto reforzado de 10 centímetros podría ser suficiente para un floculador tal vez de baja capacidad o mediana, perdón, de profundidad baja o mediana, es decir, hasta 2 metros, y podría llegar a albergar una malla de refuerzo de manera adecuada, pero si se respetan los recubrimientos mínimos. ¿Listo? Entonces, por experiencia, yo creo que mínimo sería 15 centímetros. Si usted ve que esta longitud es muy grande, no le cabe en el espacio que tiene destinada la planta, pues entonces cambie de material. ¿Listo? Pero no comprometa el espesor de un tabique concreto, por más que se llegue a utilizar.
Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Digamos que esto, hasta ahora hemos calculado, estimado y definido algunos aspectos geométricos del floculador, pero por el momento no sabemos si esos aspectos que hemos estimado y definido sí me van a servir para que funcione bien el proceso de floculación. Entonces, para eso hay que, uno de los parámetros, hay como dos parámetros que uno debe verificar en floculación, pero por norma solo se piden, perdón, hay tres. Algunos diseñadores hacen comprobaciones de 3 parámetros de diseño, pero por norma solo se piden 2. Uno es el TDH, y pues el TDH puede ser un parámetro de comprobación como también un parámetro de diseño que yo defino desde el inicio, o también puede ser el gradiente de velocidad. Para mayor información, por eso les pido que ojalá después de esta videoconferencia ustedes puedan ver el otro contenido que está en el aula de esta semana, porque ahí se explica muy bien lo que es el gradiente de velocidad, de qué depende y qué diferentes formas hay para estimarlo o calcularlo. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar solo una forma, la que yo más utilizo usualmente, pero entonces para eso tenemos que calcular las pérdidas de energía. Para calcular ese gradiente de velocidad hay que calcular esas pérdidas de energía. Y como estamos hablando de que el agua va a pasar por una serie de canales, pues la mejor forma de calcular esa pérdida de energía es a través de la fórmula de Manning. ¿Listo? Entonces, la bien y famosa ecuación de Manning es esta que ustedes deben recordar muy bien. ¿Listo? Y si no, pues vamos a mirar qué es esa ecuación de Manning. Entonces, la ecuación de Manning es una representación para calcular principalmente, bueno, hay diferentes representaciones de la ecuación de Manning, pero digamos que la más convencional es que la velocidad del flujo en un canal abierto está definido por un n, el n de Manning, que es un valor adimensional que se le da dependiendo a cada tipo de material con la que componen las paredes laterales y el fondo de ese canal. Depende del radio hidráulico y de la pendiente de energía o de pérdida por fricción. ¿Listo? Para fines prácticos, vamos a tener en cuenta que este SUF que hace referencia a la pendiente por fricción también se define como pérdida de fricción sobre la longitud del canal. Y en ese orden de ideas reemplazamos y lo dejamos en términos de pérdidas por fricción, H sub F. ¿Listo? Y nos queda de esta manera. Entonces, si tenemos en cuenta que el R sub H, que es radio hidráulico, y por canales, cuando ustedes vieron hidráulica 2, si se acuerdan, radio hidráulico es igual a área sobre perímetro mojado, y estamos hablando de canales rectangulares. Entonces ese perímetro, el área ya la tenemos, ¿cierto? La habíamos estimado mucho más atrás, si ustedes recuerdan. Y el perímetro lo podemos sacar con B, bueno, es el ancho, más 2 veces la altura, ¿cierto? En este caso sería el ancho transversal de cada uno de estos canales. Y ese ancho transversal de los canales sería la misma distancia que hay entre un tabique y el otro tabique. ¿Listo?
Y esa distancia la habíamos definido que era de 0.35 metros. Y la profundidad H es la altura o la profundidad útil del tanque de floculación, que nos había dado que era de 1 metro. ¿Listo? Entonces ya tenemos el perímetro mojado y podemos calcular el radio hidráulico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos una variable L que hace referencia a la longitud del canal. ¿Listo? Teniendo en cuenta que no es un canal, sino que nuestro floculador está compuesto de 150 canales. Entonces, esa longitud va a ser el número de canales por la distancia de cada canal. Y la distancia era el ancho efectivo del tabique. ¿Listo? Lo habíamos estimado también, teniendo en cuenta que nuestro ancho del tanque floculador era de 3 metros y lo que le quitamos fue este espesor libre por donde iba a pasar el agua. ¿Listo? Entonces, ancho del tabique es 2.45 y es la longitud de cada uno de esos canales. Entonces, ya tenemos estos dos. Con eso en mente, pues reemplazamos los valores porque ya todo lo tenemos. La velocidad del flujo, que habíamos dicho que íbamos a manejar una velocidad de 0.2 metros por segundo. El N de Manning, que cuando hablamos de concreto, pues asumimos un N de 0.013. La longitud, que sería 150 número de canales por la longitud de cada canal, que es 2.45 metros, y el radio hidráulico a la 4/3. ¿Listo? Entonces, área de cada canal es 0.35 metros. Y 2.35, pues, es el perímetro mojado que ya, pues, aquí se había puesto la ecuación, ¿cierto? 0.35 es el ancho de cada canal, la misma distancia entre baffles que habíamos definido, y 2 veces la altura serían 2 metros. Entonces eso se daría 2.35. ¿Cuánto les da esta ecuación? ¿Cuánto nos dan las pérdidas por fricción? Es 0.31. Me da a mí. 0.31. 0.031. Ok. ¿En qué unidades? 0.031, ¿qué? Metro cúbico sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué, John? Estamos hablando de pérdidas por fricción. ¿En qué unidades se representan las pérdidas?
Si queremos, podemos hacer el análisis dimensional de esta ecuación. Y ustedes pueden hacer esa tareita en casa y comprobar. Pero las pérdidas por fricción nos dan en unidades de longitud. Entonces sería 0.031 metros. ¿Listo? Cuando hablamos de pérdidas de energía, las unidades son en longitud, unidades de longitud. Listo. Entonces, esta es la pérdida de energía que sufre el agua por pasar por los canales. Pero resulta, voy a devolverme acá un momentico a esta figurita, que hay otra pérdida que hay que tener en cuenta, y es en la parte de las curvas. ¿Listo? Entonces, es en las curvas donde usualmente, por haber un cambio de dirección del flujo, va a haber una pérdida un poco más considerable y que hay que calcular y tener en cuenta. Entonces, para calcular esa pérdida adicional por curvas, pues en un floculador horizontal hay unas ecuaciones empíricas que se utilizan dependiendo del floculador. Para este caso que estamos trabajando con floculador horizontal, la ecuación que podemos utilizar es esta. ¿Listo? Aquí quiero hacer una aclaración, me parece importante, porque no quiero que se me confundan. No me dejará editar. No. Es que no quiero que se me confundan con esta H minúscula. Cometí el error de utilizarla anteriormente para definir la altura útil del tanque, ¿cierto? Y lo mismo la H mayúscula. La utilicé anteriormente para definir la altura total del tanque, que era la altura útil más el borde libre. Como aquí estamos hablando de pérdidas, aquí sería importante, lo digo porque no lo puedo modificar, pero ténganlo en cuenta, esta H hace referencia a las pérdidas, no a la altura del tanque. ¿Listo? Entonces pongámosle un subíndice, una comita arriba para diferenciar muy bien eso. Entonces, la pérdida total, que es la que vamos a utilizar para calcular el gradiente de velocidad, es igual a la pérdida por fricción del agua las pérdidas que genera el agua por recorrer los canales, más la pérdida por curvas, que es H minúscula más un subíndice. ¿Listo? Para diferenciarlo. Entonces, para el floculador horizontal, la ecuación que podemos utilizar es 3 veces n-1. N-1, ¿qué es? N es el número de canales. -1 es el número de tabiques. ¿Listo? Entonces, este sería n-1 es 149, número de tabiques que nos dio, por la velocidad del flujo del agua sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Y esa pérdida en las curvas nos va a dar 0.91 metros. Esto es una pérdida bastante grande, por eso es tan importante calcularla. ¿Listo? Y luego, pues hacemos la sumatoria de las pérdidas por fricción y pérdidas por cambio de flujo o en las curvas. En las curvas suena chistoso, por cambio de dirección. Entonces, en total, las pérdidas por energía, van a ser de 0.94 metros. ¿Listo? Ahora sí, vamos a calcular el parámetro que nos exige la norma. Norma o resolución 330 del 2017. En su artículo 112
que habla de floculación convencional, ellos dicen, es importante que los gradientes de velocidad o el gradiente de velocidad esté entre 10 segundos a la -1 a 70 segundos a la -1. ¿Listo? En coagulación o mezcla rápida, también el gradiente de velocidad es un parámetro de diseño. Lo que pasa es que los rangos son mucho más grandes porque va a toda. La mezcla rápida va a toda. Entonces, ténganlo en cuenta para que no se vayan a confundir. Entonces, entre 10 a 70 segundos a la -1 tienen que ir los gradientes de velocidad. Para calcular el gradiente de velocidad, es una ecuación muy sencilla. Aquí les traigo la ecuación más sencilla, pero hay diferentes formas. ¿Listo? Dependiendo con qué, con qué tipo de viscosidad lo va a hacer. Entonces, hay una ecuación donde se utiliza la viscosidad dinámica y hay otra ecuación donde se utiliza la viscosidad cinemática. En este caso, no sé por qué, me gusta más la cinemática, me parece más comprensible por efectos de verificar las unidades con las que debe dar el gradiente de velocidad, pero ustedes pueden utilizar la representación que más les guste a ustedes. La ecuación es muy sencilla. La raíz de la aceleración de la gravedad por H. Esta H es de pérdidas de energía total. Ojo, no es la altura total del floculador, del tanque de floculación, sino es la pérdida total de energía en el floculador. Dividido por la viscosidad cinemática por un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El mismo TDH, tiempo de tensión hidráulica. ¿Listo? Que al inicio habíamos definido. Para poder seleccionar la viscosidad cinemática, o más bien, todos estos valores ya los tenemos. Viscosidad cinemática es, pues usualmente se consulta dependiendo de la temperatura ambiente que haya en el lugar donde se pronostica que va a estar ubicada la planta. Por eso tenemos que asumir una condición. En la vida real, por supuesto, ustedes tienen estas condiciones climatológicas súper claras. Para efectos de este estudio de caso, vamos a asumir que el sitio donde va a estar ubicada la planta tiene una temperatura media de 15 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, en internet o en algún libro hay tablas que relacionan la temperatura del agua con la viscosidad de esta misma. Entonces ahí pueden encontrarla. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar los valores. Encontramos, bueno, esto ya lo sabemos, la aceleración de la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. La pérdida de energía total en el floculador es de 0.94 metros, la acabamos de calcular. La viscosidad cinemática para 15 grados del agua es 1.13, aquí me equivoqué un poco, pero es 1.13 o 1.14 por 10 a la -6 metros cuadrados por segundo, por el TDH, que eran 30 minutos. Era lo que tenía que recorrer el agua en esa serie de canales. Y lo pasamos a segundos. ¿Cuánto da esto y en qué unidades da?
7,6 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Me parece un valor muy pequeño. ¿Podríamos comprobar ese cálculo y de pronto algún otro compañero verificar? Que la velocidad cinemática es 1,139 por 10 a la menos 6. Sí, señor. Ah, iba a preguntar lo mismo, profe. Es que no tenía la duda si era multiplicar el 1 por. Listo. Espérenme. Ay, ya les di el resultado. Voy a ver si puedo. No, es que no me deja cambiarlo. Pero, pero sí, es 1.13, 1.139. Si me da ese valor, profe, 67,066. Ok, sería redondeándolo 67 segundos a la menos 1. Entonces, fíjense que en la norma les decía que el gradiente debe variar entre 10 a 70. Entonces, por lo pronto, el floculador está dentro de ese rango y ese parámetro de diseño lo cumple. Entonces, podríamos decir que todo lo que hemos definido anteriormente, todo lo que hemos supuesto, puede servir para ese propósito. Ay, no, que alguien dijo que 20 minutos de tiempo de tensión hidráulico y está dentro del rango, bueno, es otro diseño y funciona para el propósito. ¿Listo? Entonces, eso es interesante, ver las diferentes opciones alternativas que pueden salir, porque no todos los diseños son iguales. Por eso la importancia de que cuando ustedes salgan a ejercer, no solamente si quieren ejercer por el lado de saneamiento ambiental, sino en estructuras, pavimentos, lo que sea, ningún diseño es el mismo. Ay, no, es que yo voy a replicar lo que hice en tal municipio para ese municipio porque los caudales se parecen, entonces hagámosle lo mismo. No, verifique, haga la comprobación de diseño o el diseño desde cero, porque hay muchos aspectos que, que pueden variar. ¿Listo? Hasta aquí es el... Dime. ¿Aló? Ok. Hasta aquí es el ejercicio. Pues realmente no. ¿Listo? Digamos que aquí vimos lo básico eh, para poder diseñar un floculador y todos los aspectos geométricos que tener en cuenta y hacer una comprobación sencilla. Pero resulta que, digamos, si estuviéramos en otro país con una norma muy distinta a la que hay actualmente vigente, esto sería adecuado. Pero resulta que en la resolución hay un punto importante y es que dice que sin importar el caudal de diseño, sin importar si el floculador es mecánico o hidráulico, que si es de flujo horizontal, vertical, el que sea, sin importar esos aspectos, todos los proyectos que incluyan un floculador o un proceso de floculación y que sean nuevos, porque claramente, como les decía, hay unos donde ya fueron construidos, no sé, hace 20 años y requieren un proceso de optimización. Entonces, se hace la comprobación, se verifica si cumple o no con lo que tiene. Pero para aquellos proyectos nuevos, la norma exige que haya mínimo
3 zonas de floculación. Y que en esas 3 zonas de floculación se alcance una disminución de los gradientes de velocidad. Es decir, que inicie con 70 segundos a la -1 aproximadamente y termine con un gradiente de velocidad de 10 segundos a la -1. Si ustedes ven, aquí simplemente tuvimos en cuenta, caray, perdón. En este caso, solo tuvimos en cuenta una zona, una única zona de floculación que dentro de lo que pide la norma, pues sí, cumple el gradiente de velocidad. Pero nos falta es eso, dividir la zona en mínimo 3 zonas de floculación para no trabajar un solo valor de gradiente de velocidad, sino que haya una transición gradual de esos gradientes de velocidad. Entonces, es muy frecuente que se utilice floculadores con floculación gradual. Es decir, que el grado de mezcla se reduce progresivamente. Y pues de tal manera que al final del floculador o del periodo de floculación, el esfuerzo cortante que se genera entre el agua y los flocos que se han formado sea mínimo y se facilite una formación de partículas más grandes para mejorar la sedimentabilidad. ¿Listo? Sedimentabilidad es aquella capacidad que tiene una sustancia o un grupo de partículas en suspensión para que se sedimenten o se asienten más eficientemente en un proceso de tratamiento de agua. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace falta. En el ejemplo que está disponible en el aula, el que grabé para ustedes, hay un diseño de un floculador de flujo vertical, pero es de ventanas, se llama un floculador de ventanas. Y ese sí explica muy bien cuáles son las zonas o cómo podemos definir esas zonas de floculación y cómo verificar el gradiente de velocidad en esas zonas. Entonces, es lo mismo, es hacer exactamente lo mismo acá, pero en vez de tener una única zona, un único tanque de floculación que solo presenta 67 segundos a la -1 de gradiente de velocidad, pues lo que ustedes pueden hacerlo es dividirlo en 3. Entonces, esos 150 canales, lo que pueden hacer no sería dividirlos, sería colocarlos en una distribución en 3 formas distintas de distribución. Un ejemplo. Espérenme a ver si aquí lo puedo plasmar en un esquema. Ay, qué pulso tan mal tengo. Oh, por Dios, qué vergüenza con ustedes. Ese pulso. Entonces, este mismo floculador, no me acuerdo la distancia que nos dio, de 75 metros, ¿cierto? Lo podemos dividir en 3 zonas. 3 zonas que pueden ser equitativas. ¿Listo?
Entonces divido en 75, divido en 75 dividido en 3. ¿Listo? Puede ser en 4, puede ser en 5, puede ser en 6. El número de zonas depende mucho de la capacidad de la planta. Entre más grande, pues más zonas se va a requerir. Pero lo mínimo son 3, es lo que pide la norma. Entonces, ¿cómo se van a diferenciar esas zonas? Se van a diferenciar porque el G, el gradiente de velocidad aquí, es aproximadamente 70 segundos a la -1. Puede ser un poquito más bajito como el que nos dio, entonces el como nos dio es perfecto. Y para finalizar, el G debe ser aproximadamente de 10 segundos a la -1. Para una zona en promedio entre estas dos, que va a ser nuestra zona 2, esta es zona 1, zona 3 y una zona 2, el gradiente promedio puede ser aproximadamente 40 segundos a la -1. ¿Listo? ¿Y cómo yo voy a procurar hacer esto? Pues bueno, por la distancia entre los baffles. Esto está terrible. Voy a hacer, a ver si aquí me funciona. A ver. Entonces, en la zona inicial, habíamos dicho que la distancia entre los baffles era de 0.35, ¿cierto? Entonces, esta distancia es de 0.35 metros. Para pasar de una zona a otra zona y haciendo la diferenciación del gradiente de velocidad, yo puedo continuar colocando baffles, pero a una distancia más prolongada. Entre más sea la distancia, pues más la velocidad del flujo se va a mantener, pero voy a jugar es con el ancho del cada canal. ¿Listo? Entonces, eso hace que yo pueda disminuir el gradiente de velocidad. Y en la etapa final, en la zona 3, pues con mayor espaciamiento voy a poder colocar los tabiques o los baffles. Por esa razón es que al inicio yo les hablaba, no, es que los baffles usted los puede colocar en un rango típico de 0.30 metros y puede llegar hasta 1.5 metros la distancia. Entonces, es jugar con eso, ¿listo? Para procurar que haya un efecto gradual de disminución del gradiente de velocidad. ¿Listo? Entonces, eso va a permitir que el agua que va circulando acá con sus partículas suspendidas, cada vez que se acerca al final, va viajando a la misma velocidad, pero la intensidad de mezcla va bajando. Y eso hace que se formen mejores flows, más resistentes, con mejor sedimentabilidad, y eso sería. ¿Listo? Voy a, como no alcanzo a explicar esta parte, cómo podemos dividir estas zonas y verificar estos gradientes de velocidad, voy a ampliar lo que vimos en esta videoconferencia con
una guía de diseño que complemente el diseño que hicimos acá. ¿Listo? Sin embargo, para el ejercicio que les digo, ese sí está completo. Por favor, véanlo. Va a ser de gran ayuda para entender lo que se va a hacer acá. Y también vean, revisen la lectura recomendada, que tiene un ejercicio de diseño, pero con floculador mecánico. ¿Listo? También para que comprendan y sepan cuáles son las diferencias, qué ecuaciones se utilizan y qué parámetros se deben tener en cuenta. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Frente a lo que vimos del floculador, del diseño de este floculador, ¿hay alguna pregunta? Todo claro, ¿cierto? Es sencillo, realmente es sencillo. Utilizamos ecuaciones que no son ajenas a lo que ustedes han visto en hidráulica. Entonces, bien por ahí. Bueno, quiero dar unos avisos parroquiales. El primero es que en 2 días se va a realizar nuestra primera visita a la planta de salitre. Tenemos el cupo completo. Me falta esta noche o mañana, en la mañana, les enviaré las indicaciones adicionales. Como, bueno, ya todos yo ya se los había mencionado, cuándo era la hora de partida, la hora de llegada, cómo podrían irse vestidos, ¿listo? Nada raro a llevar un pantalón, zapato cerrado, por favor, ya sea tenis o botas de seguridad, sería lo más recomendable. Y pues voy a darle otras series de indicaciones también para aquellos que van a llegar a la universidad. Les informaré dónde será el punto de encuentro para subirnos al bus. Y bueno, todo eso se los informaré con tiempo, no se preocupen. Y el otro segundo aviso que les tengo es que la próxima semana estaré por fuera de la ciudad asistiendo a un congreso. El congreso es desde el martes 22 hasta el viernes 25. Y es posible, todavía no estoy segura, pero es posible que no podamos hacer ni la videoconferencia el martes ni el miércoles. En ese caso, voy a dejar el material de estudio listo de esa semana, voy a dejar y si dado el caso, voy a dejar una grabación para que ustedes aprovechen ese tiempo y la puedan revisar. Nuestro tema de la próxima semana es sedimentación y una introducción a la filtración. Entonces, pues no omitan ver todo el material que les voy a poner para la próxima semana. Sin embargo, es una posibilidad que no pueda hacer la videoconferencia. ¿Listo? En dado caso de que pueda hacerlo, pues sin interrupción nos vemos dentro de 8 días y la hacemos. ¿Listo? Yo les aviso con tiempo a ver cómo pues se manejan estos horarios del congreso y la clase que tengo que dar. Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien por el momento? ¿Entregaron todos el trabajo? Dime, Katherine. Hola, buenas noches, profe. Una consulta. Nosotros hoy estuvimos realizando la visita en la planta de tratamiento. Sí, Fuimos señora. los 3 compañeros. En la guía dice trabajo en grupo. ¿Podemos trabajar las 3 personas que fuimos? Sí, 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 aprovechen. Ustedes Ah, ok. me dicen porque como esa es una actividad del tercer corte, la actividad evaluativa del tercer corte, eh, eso es importante tenerlo en cuenta. No serán seguramente los grupos que se formaron para el primer corte, no serán los mismos del segundo ni del tercero. Entonces me dicen para tenerlos en cuenta, pero no hay Ah, ok. problema. Ujú. Ok, profe, gracias. Listo. Jorge, tienes la palabra.
Buenas noches, profe. Buenas noches. Nosotros no pudimos enviar la actividad porque no tenemos el grupo creado, pero igual más sin embargo le mandamos el correo Ay, con la sí, ahí actividad. me llegó un correo. Tengo que revisarlo y verificar qué pasó. De todas maneras, apenas lo revise, les daré las indicaciones para que para que lo hagan. Yo verificaré qué pasó en el aula, por qué no les permitió subir, y luego les digo qué tienen que hacer. Sí, porque no tenemos asignado grupo, pero decía que no lo podemos cargar. Ok, ok, voy a revisar esa parte. Listo, profe, gracias. Listo, Jorge, muy bien. Listo, entonces gracias por haber asistido, gracias por acompañarme y recuerden, cualquier duda que tengan, me van diciendo. David, terminamos contigo, cuéntanos. Oye, qué pena, es que yo no me escribí a ninguna fecha de la visita. Ajá. Yo le envié un correo enviando mi nombre y toda esa cuestión para ver si me incluía en algún día. ¿Cuándo enviaste ese correo, David? Hace como 20 días. ¿Y yo no te respondí? No, Qué raro, yo respondo todos los correos, ya verifico. David Becerra. Pero esto es del 11 de abril. No, no, David, espérame, te muestro. Ah, mira, este es tu correo, ¿cierto? David.becerra1. Y no tengo correos tuyos. Aquí novedad, pero estos son de los correos que me llegan del foro. Mira, aquí está. Anunciándote cuál era tu grupo de trabajo, pero no tengo nada tuyo. ¿Estás seguro que lo enviaste a Diana.Hernández? Y eso es lo otro. David, yo no inscribo al estudiante, el estudiante se debe inscribir. Yo envío un formulario y se inscribe. En este momento no estoy segura si está habilitado. En caso de que no esté habilitado, eh, me escribes, por favor, un correo, no, diana.hernandez@unimilitar. ya había vencido la fecha de inscripción, entonces no. El día que venció, al día siguiente fue que me di cuenta y le envié el correo. Ok, Entonces no he listo. estado escrito. Pero no me llegó ningún correo, David. Entonces te pido el favor, porque aquí se me olvida. Entonces, para tenerte presente, envíame el correo, no envíes tickets ni mensajes por el aula virtual. No suelo responder rápido esos mensajes. Suelo ser más cuidadosa con el correo electrónico. Entonces, envíame por correo electrónico tu solicitud y por ese mismo medio te responderé. Listo, ya se le envió. Vale, va, David. Muchas Vale, gracias. Jorge, gracias. cuéntame. Profesora, buenas noches. Buenas Hágame noches. un favor, lo que pasa es que yo hoy entré tarde a la clase por problemas de trabajo, pero sí quería saber, no sé si usted ya lo haya comentado sobre la visita al APETAR este 17, los datos, el sitio que hay que llevar algo o en Sí, particular. les comenté que entre esta noche o mañana en la mañana, primera hora, les estaré enviando esas indicaciones. Ah, profesora, bien, muchísimas gracias. Sí, sí, señor, así será. Bien, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, bueno.
Bueno, ahora sí, me despido. Feliz noche. Para algunos nos veremos este jueves, los otros esperamos. Sí, Chao. Gracias, profe, profe. igual.